This is AI technology. Hola, amigos. Suscríbete a mi canal y disfruta de más videos divertidos como este, amigos. Hola amigos, ¿listos para un viaje épico a través del tiempo? Hoy vamos a explorar la fascinante historia de los videojuegos, desde sus humildes comienzos hasta las maravillas tecnológicas que disfrutamos hoy. Así que agarren su control favorito y acompáñenme. Todo comenzó en los años 70. Imaginen un mundo sin gráficos impresionantes ni historias complejas. Una de las primeras consolas que apareció fue la Magnavox Odyssey. Pero la verdadera chispa se encendió con Pong. Era un juego de tenis súper simple, 2 barritas y un punto. Atari, fundada por Nolan Bushnell, lanzó una versión arcade de Pong que fue un éxito rotundo. Ian Alcorn, el ingeniero detrás de este juego, ayudó a cimentar las bases de toda una industria. Poco después, surgieron otros juegos pioneros, como Space War, que nos mostraba que los videojuegos podían ser mucho más que deportes simples, llevándonos a batallas espaciales. La era de Atari había comenzado, y las salas de arcade se convirtieron en templos para una nueva generación. Mientras Atari dominaba el mercado americano, en Japón, una compañía de cartas llamada Nintendo empezaba a experimentar. En 1970, Hisaichi lanzaron su primera incursión en las consolas domésticas, la Color Televisión. Game era una serie de máquinas, cada una con un juego integrado, siendo la más popular una imitación del famoso Pong. Luego, en 1980, dieron un paso revolucionario con la línea Game & Watch. Estas pequeñas maquinitas portátiles, con pantallas LCD monocromáticas, fueron las verdaderas precursoras de las consolas portátiles. Juegos sencillos como una versión temprana de Donkey Kong o Parachute cabían en tu bolsillo. ¿Quién iba a pensar que esto sería el inicio de algo tan grande? Pero la industria de los videojuegos no siempre fue un camino de rosas. En 1983, el mercado norteamericano colapsó, había demasiadas consolas de baja calidad y los consumidores perdieron la confianza. Parecía el fin. Pero entonces, desde Japón, llegó un salvador. En 1985, Nintendo lanzó en Occidente su Nintendo Entertainment System, o NES. Esta consola no solo revitalizó la industria, sino que la redefinió por completo. Con un estricto sello de calidad, la NES nos trajo clásicos inmortales que hoy son leyendas. Hablamos de Super Mario Bros., que estableció el género de las plataformas, The Legend of Zelda, que nos sumergió en un mundo de aventura épica, y conocimos a personajes entrañables como Yoshi. La NES se convirtió en un fenómeno cultural. Mientras la NES reinaba en los hogares, Nintendo no se olvidó del juego portátil. En 1989 lanzaron la Game Boy. Esta pequeña maravilla gris con pantalla monocromática cambió el mundo. Era resistente. La batería duraba una eternidad y venía con un juego que se convirtió en una obsesión mundial ante tres. La posibilidad de llevar contigo juegos como Super Mario Land o Pokémon a donde fueras era simplemente mágica. La Game Boy no era solo una consola, era una compañera de aventura. La competencia se puso seria en los 90. Sega había lanzado su Genesis y así comenzó la primera gran guerra de consolas. La respuesta de Nintendo fue la Super Nintendo Entertainment System, o SNS, en 1991. Esta consola de 16 bits era una bestia para su época, con gráficos más avanzados, colores más vivos y una banda sonora que nos regaló algunas de las melodías más icónicas de la historia de los videojuegos. La SNES fue el hogar de obras maestras. Juegos como The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid y Super Mario All-Stars llevaron el diseño de juegos a un nuevo nivel. Fue una era dorada de creatividad y competencia que nos benefició a todos los jugadores. Después del éxito de la SNES, Nintendo decidió experimentar. En 1995 lanzaron la Virtual Boy. Fue uno de los primeros intentos de llevar la realidad virtual a los hogares, con gráficos 3D estereoscópicos en rojo y negro. La idea increíblemente ambiciosa, pero la tecnología no estaba lista. La consola era incómoda, causaba dolores de cabeza y lamentablemente fue un gran fracaso comercial. A pesar de todo, es un recordatorio de que Nintendo siempre ha estado dispuesto a tomar riesgos y a innovar, incluso si no siempre sale bien.
pero Nintendo se recuperó rápidamente. En 1996, el mundo cambió para siempre con la llegada de la Nintendo 64. Esta fue la consola que nos introdujo de lleno en el glorioso mundo de los polígonos y los gráficos en 3D. ¿Y qué manera de hacerlo? Con su revolucionario control con joystick analógico, la Nintendo 64 nos dio una libertad de movimiento nunca antes vista. Juegos como Super Mario 64 redefinieron las plataformas en 3D, y Ocarina of Time es considerado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos. Y no nos olvidemos de las noches de multijugador con Mario Kart 64, GoldenEye, 007 o International Superstar Soccer. La Nintendo 64 fue la reina de las fiestas y creó recuerdos imborrables para toda una generación. Mientras tanto, en el mundo portátil, la Game Boy Color llegó en 1998, añadiendo un toque de color a la clásica experiencia y manteniendo la compatibilidad con toda la librería anterior. Entramos en el nuevo milenio, y la evolución no se detuvo. En 2001, Nintendo lanzó dos consolas muy diferentes. Primero, la Game Boy Advance, una sucesora OG 32 bits para la Game Boy N, con su formato horizontal y una potencia gráfica similar a la de la Super Nintendo, nos regaló joyas portátiles. Ese mismo año, llegó la Nintendo GameCube. Esta pequeña consola cúbica de color morado competía contra la PlayStation 2 y la primera Xbox. Usaba mini-DVDs en lugar de cartuchos y, aunque no vendió tanto como su competencia, tuvo un catálogo de juegos absolutamente fantástico, con títulos exclusivos inolvidables. Luego, en 2004, Nintendo volvió a revolucionar el juego portátil con la Nintendo DS. Dos pantallas, y una de ellas era táctil. Esta consola con diseño de concha y un lápiz stylus abrió un universo de nuevas posibilidades de juego, fue un éxito masivo. Pero la verdadera revolución llegaría en 2006 con la Wii. Nintendo decidió que los videojuegos no debían ser solo para los jugadores tradicionales. Con sus controles de movimiento, la Wii invitó a jugar a padres, abuelos y a gente que nunca había tocado un control en su vida. Se convirtió en un fenómeno social, vendiendo más de 100 millones de unidades y cambiando para siempre la percepción de quién es un gamer. La década de 2010 trajo más innovación y algunos tropiezos. La Nintendo 3DS, lanzada en 2011, llevó el 3D sin gafas a una consola portátil, creando una sensación de profundidad increíble en sus juegos. Fue la digna sucesora de la DS. Sin embargo, su contraparte de sobremesa, la Wii U de 2012, no tuvo la misma suerte. Su concepto, con un mando que tenía su propia pantalla táctil, el Gamepad, no fue bien comprendido por el público general, y sus ventas fueron decepcionantes. A pesar de tener grandes juegos, la Wii U es a menudo vista como un puente necesario hacia el futuro. Y ese futuro llegó en 2017, aprendiendo de sus éxitos y fracasos. Nintendo lanzó la Nintendo Switch, un concepto brillante, una consola híbrida. ¿Quieres jugar en la televisión grande de tu salón? ¿Puedes? ¿Quieres llevártela y jugar en el autobús? También puedes. Con sus controles desmontables, los Joy-Con, la Switch combinó lo mejor del juego de sobremesa y el portátil en un solo dispositivo. Fue un éxito instantáneo y rotundo, y ha vendido decenas de millones de unidades gracias a un catálogo de juegos espectacular que incluye obras maestras como The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Para satisfacer a todos, Nintendo lanzó después la Switch Lite en 2019, una versión exclusivamente portátil, y el modelo OLED en 2021 con una pantalla mejorada. Y así, amigos, hemos recorrido más de 40 años de historia, desde un simple punto rebotando entre dos barras hasta mundos abiertos que podemos llevar en nuestra mochila. La historia de los videojuegos, y en especial la de Nintendo, es una historia de creatividad, de riesgo, de conectar a las personas y sobre todo de diversión. ¿Cuál fue tu primera consola? ¿Qué juego te marcó para siempre? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico. Suscríbete a mi canal y disfruta de más videos divertidos como este, amigos. Cuando pensamos en videojuegos, es casi imposible no pensar en Nintendo, ¿verdad? Pero la historia de esta compañía, va mucho más allá. Es una auténtica saga de reinvención de cómo no solo crearon juegos que marcaron a generaciones enteras, sino que literalmente salvaron a la industria del videojuego de desaparecer. Y de paso, claro, cambiaron para siempre cómo jugamos. Entonces,
La gran pregunta es esa. ¿Cómo pasamos de un tenis súper simple en una pantalla a tener universos enteros en la palma de la mano? Es que, si se piensa, el salto es brutal. Es una de las historias de tecnología y creatividad más alucinantes que hay. Así que, venga, vamos a meternos de lleno en este viaje. Vale, para entender al gigante que es Nintendo hoy, tenemos que rebobinar bastante, irnos al principio de todo. Porque mucho antes de que Mario apareciera en escena, Nintendo ya estaba dando sus primeros pasos en el mundo de los videojuegos. Eran pasos un poco experimentales, sí, pero fueron la base, la semilla de todo lo que conocemos hoy. Mira, todo empieza por aquí, en 1977. Nintendo se lanza al mercado de las consolas de casa con la Color TV Game, que era, para que nos entendamos, su propia versión del famosísimo Pong. Unos pocos años después, en 1980, boom, dan un salto súper importante con las Game & Watch. Esas maquinitas portátiles con pantalla LCD fueron las abuelas del juego móvil. Pero, justo cuando parecía que todo iba sobre ruedas para la industria, llegó el desastre total, la gran crisis del videojuego del 83. Un momento en el que, de verdad, casi todo se va al traste. Y es justo ahí, en medio de ese panorama desolador, de ese apocalipsis para los videojuegos, donde Nintendo no solo consigue aguantar el tirón, sino que se convierte en el salvador, en el héroe que nadie esperaba y que iba a resucitar una industria que, de verdad, todo el mundo daba ya por muerta y enterrada. Es que hay que entender bien la que se había liado. La situación era gravísima. El mercado estaba inundado de consolas malísimas y de juegos peores todavía. La gente había perdido por completo la confianza y las tiendas, claro, devolvían todo el material. Parecía de verdad el final de la partida para los videojuegos domésticos. Y de repente, entre los escombros, aparece esto, la Nintendo Entertainment System, la NES. Y esto no fue solo una consola nueva, fue un rescate en toda regla. Introdujeron su famoso sello de calidad, que era una garantía de que el juego que se compraba era bueno. Y con joyas como Super Mario Bros. O The Legend of Zelda, la NES no es que vendiera millones, es que devolvió la fe a todo el mundo. Marcó un antes y un después y puso las bases de cómo serían los videojuegos durante años. Pero ojo, que mientras la NES conquistaba los salones de medio mundo, Nintendo no se quedó quieta. Abrió otro melón completamente nuevo. Y menudo melón, la Game Boy, en 1989. Fue una jugada maestra. A ver, no era la consola más potente del mercado, ni de lejos, pero daba igual. Era un tanque, súper resistente, las pillas duraban un montón y, encima, venía con un juego tan absurdamente adictivo como el Tetris. Con esto Nintendo no entró en el mercado portátil, lo inventó. De repente, los videojuegos estaban en las mochilas, en los recreos, en los viajes, en todas partes. Vale, con el mundo 2D ya dominado, el siguiente desafío era evidente: conquistar la tercera dimensión. Y la era del 3D, fue una auténtica guerra tecnológica. Y por supuesto, Nintendo entró en esa guerra, y lo hizo con una propuesta que, una vez más, iba a ponerlo todo patas arriba. Y aquí la tenemos, la Nintendo 64. Esto fue un salto de gigante. Los gráficos 3D poligonales que movía eran algo que parecía de ciencia ficción en aquel momento. Pero la verdadera genialidad, la auténtica revolución, estaba en otra cosa: sus 4 puertos para los mandos. ¡4! Esto hizo que el multijugador en el sofá con amigos explotara. Las tardes de piques al Mario Kart o al GoldenEye 007, eso ya no era solo jugar, era un evento social, un auténtico fenómeno cultural que nació gracias a esta consola. Claro que ser tan innovador tiene sus riesgos, no siempre sale bien. Y por cada exitazo, como fue la Nintendo 64, también hubo batacazos. Y el ejemplo perfecto es este, la Virtual Boy, del 95. Un fracaso, pero un fracaso de los que hacen historia. La idea era ofrecer un 3D estereoscópico, pero con gráficos solo en rojo y negro. Fue un callejón sin salida, un recordatorio muy claro de que cuando se intentan abrir nuevos caminos, a veces te la pegas. Llegamos a los años 2000 y la competencia estaba obsesionada con una cosa: la potencia gráfica. La guerra era a ver quién tenía más polígonos, mejores texturas. Pero Nintendo se dio cuenta de que esa carrera tenía un final, así que hicieron lo que mejor se les da. Dieron un volantazo, decidieron cambiar las reglas y el enfoque. Pensaron, ¿y si en lugar de cambiar cómo se ven los juegos, cambiamos cómo se juegan? Y de esa idea nació la Wii. ¿Y qué decir de la Wii? Fue una revolución total. Con sus controles de movimiento, de repente todo el mundo podía jugar. Ya no hacía falta ser un experto, vimos a abuelos jugando a los bolos con sus nietos, a familias enteras picándose al tenis en el salón. Nintendo hizo añicos la idea del jugador típico y convirtió los videojuegos en un planazo para gente que en su vida había tocado una consola.
Y mientras pasaba todo esto en los salones, no hay que olvidar lo que pasaba en el mundo portátil, porque ahí la evolución iba a toda velocidad. Primero la Game Boy Advance, que era como tener una Super Nintendo en el bolsillo. Luego la Nintendo DS, que lo cambió todo con la doble pantalla y el lápiz táctil. ¡Qué locura de nuevas formas de jugar! Y para rematar, la Nintendo 3DS, que consiguió hacer realidad el sueño de un 3D que funcionaba y sin gafas. Cada consola era una nueva vuelta de tuerca, una nueva forma de entender el juego. Y con esto nos plantamos ya en la era moderna. Una época en la que después de otro tropiezo, Nintendo hizo lo que hace siempre: pararse a pensar, aprender de los errores y combinar décadas y décadas de experiencia en una sola idea. Una idea que iba a unirlo todo. Ese tropiezo fue la Wii U. Y es una de las consolas más fascinantes de Nintendo, de verdad. La idea de tener una segunda pantalla en el propio mando era sencillamente genial. El problema fue que ni la ejecución ni cómo la vendieron terminaron de cuajar. Pero, y esto es muy importante, no fue un fracaso en punto. Fue una consola puente. ¿Por qué? Porque la semilla de la siguiente gran revolución de Nintendo ya estaba plantada aquí. Y esa semilla floreció en este concepto, la consola híbrida. La pregunta que se hicieron fue simple, pero potentísima. Porque hay que elegir entre jugar en la tele a lo grande y jugar donde queramos con una portátil. Y la respuesta de Nintendo fue: no hay que elegir, se puede tener todo. Era la fusión perfecta de sus dos mundos, la potencia de la sobremesa y la libertad de la portátil, todo en uno. El resultado claro fue la Nintendo Switch. Un éxito brutal, arrollador, una consola que por fin unía el juego en el salón con el juego en cualquier sitio. Y la idea fue tan buena que ha crecido hasta convertirse en una familia. Tenemos la Switch normal, la Lite para quien solo juega en portátil y el modelo OLED para quien busca la mejor pantalla posible. El concepto híbrido no es que funcionara, es que arrasó. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos visto cómo Nintendo rescató a toda una industria y cómo, al final, ha conseguido unificar el juego en casa y el juego portátil. Su historia es, sin duda, una de evolución constante. Y la pregunta que nos queda ahora, claro, es muy interesante. Si ya han unido sus dos mundos, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál será la próxima frontera que decidan romper? ¿Qué nueva locura se les ocurrirá para que volvamos a ver los videojuegos con otros ojos? Bueno, pues para saber eso, habrá que esperar. Suscríbete a mi canal y disfruta de más videos divertidos como este, amigos. Hello people, adios amigos.